Ernesto Yenes Fartures, con David Castañón. Solo le traigo a la radio por los temazos que pone. Presta por la vida. Juan Rocío, Manuel Díaz Soya, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Noel ya traémosla por lo bien que fala, y por la montonera de cosas que no para cualquier culo quieta en la silla en casa. Una máquina. Efectivamente. Pero los temazos de Juanjo, sí, ¿qué quieres que te diga, me vaya. Para que eres luz, menos mal, Aparte, la moza que te lleve, qué suerte va a tener, Vaya, bueno, la que tú actualmente no oye de esto, hay que decirlo, y más de Bad Bunny, va a costarme ahí, tenemos ahí ya, y es lo que hay, David. La vida, ponte así las curvas. ¿La Resten traes? No hay tanto amor. No, o sea, queremosnos y puede ella con sus amigos, amigas, claro, familia, claro. Pero no lleva para mí. No para mí. Tiene que ser muy duro eso, Yo qué sé, la gente, oye, yo ya... 10 fines de semana llenó el tío ese, Y flipante. Y llenaría más. Claro. Lleva 2 años tocando ahí en su país, que no le gusta volar, y va la gente tocando los fines de semana, llenando estadios 2 años, y la gente mata por ir ahí. No sé, yo el otro día, por curiosidad, voy a poner y canta como cansado. Sí, canta como... ni autotune, cabrón, ni esto no lo arregla nadie, ningún ingeniero de sonido. Canta como después de cuando íbamos a la Pola a jugar al duro, que llegamos a las 4 de la tarde y a las 7 hablabas así. Que yo no sé cómo entonábamos y luego hasta bailábamos, aquella Elvis Crespo de 3 cosas, pero igual que después de jugar en los campes 17 duros. Sí, correctísimo. Claro, hay que ver la yingua ya para hacer, Y ahí llegabas a las 7, luego acuérdame que todo el mundo iba a las 7 y en las 7 había que subir esas escaleras para el baño y ya está regular la cosa. Para bajarle si te bajar muy fácil. Pero sí. Bueno, tercera edición del Día del Tortu. Lo que empezó como una pijada, al final vamos. Esto va para adelante, Va para adelante, la saga de los Day está triunfando. Sí, aquí la amiga impresionante, Y me presta sobre todo los tortos, porque yo creo que dentro de todos los platos que estamos promocionando era el que más le hacía falta, sinceramente. Y vamos, me está prestando porque vamos, estamos logrando cosas. Bueno, he educado hasta la IA, porque os cuento. Sí, señor. Y alguien me lo debería agradecer, porque lo voy a contar. Está petando los porque cuando empecé... Bill Gates ahora va a cambiar el símbolo de Windows, va a cambiarlo por un torto, Sí, porque... con 4 agujerinos en su silpa. De verdad, lo cuento. Max tiene cara torto. Sí. Con picadillo. Con R y sin R. Mira, cuando empecé a la IA a pedirle imágenes, la IA ya sabe lo que es el torto de ahí, porque me ponía o tortugas, al decirle tortos, y yo lo explicaba bien, decía tortos asturianos, tal, me ponía tortugas, y luego cuando no es un alimento yo le explicaba, porque bueno, vas explicándole, es un alimento. Hablando ahí con ella, ¿no? Sí, me súper encanta. Bueno, cualquiera que me diga piensa, pero no. Emilio, mira, estoy bien, Y luego yo le explicaba es un alimento y me ponía como las tortas mexicanas. No acababa de hacer el torto y ahora ya, según escribo, no me hace falta especificar, saca unos tortos que es una... La entreno, vas entrenándola. Y entonces digo yo, coño, algo he logrado. Ya se conocen los tortos asturianos. Ya los hace casi perfectos. Y yo te lo pongo ahí a la ya primera. Está, me los hace a la primera, lo especifica, ya une los tortos con la sidra, con la bandera de Asturias. Bien. Dice que si quiero a alguien de fondo bailando, o sea, es una pasada. Estás trabajando bien, sí, señor. Me dice, ¿necesitas algo más? Te pongo unos asturianos de fondo con su traje. O sea, ya te propongo cosas. Me propongo cosas. Cuando me crea la imagen y le doy las gracias, a la IA hay que quererla, aviso. No vale coger la imagen y marchar.
yo le doy las ¿Cuánto gracias. estoy aprendiendo hoy aquí? Es verdad, yo le doy las gracias y digo, brutal, me encanta. Y dice, sí, ¿quieres que te la mejore, que te lleve una bandera asturiana? Invítale una sidra, igual mejora. Igual se ha dado con la ahí, Estoy en la película esta Her. Estoy viendo a Noelia ya yendo a pasear por la IA. Yo lo máximo vi la de Hierro Bosch, que me gustó mucho. Bueno, mira, oye. Yo la verdad que no entreno la IA. No sé si se revelará. No con ella, no. Yo me está dando hasta miedo, de verdad. Os lo digo. Hay veces que me da miedo. Hay veces que me da miedo. Hasta que nos echen a todos, sí, me van echando. Sí, tú estás en ese sector. Estamos ahí. Prepárate. Que vamos, esto va a llegar y menos mal que aquí me pagan una pila perres de la de mi madre. Y no la necesito, Exacto. ¿Qué problema hay? ¿Tú te imaginas ahí haciendo farturrutes? Ya, tío, Sí, Cuidado, sí, ya verás. No, optimízame aquí, que quiero subir a este no sé qué, tal, pasar por aquí, hacer una foto con una vaquina. Eso. Si el caso de un oso, y ya está. Y mira, a ver, Bueno, pues he hecho muchas horas escribiendo los farturrutes. Déjatelo ahí. Cago mi manto. Tremendo. Bueno, contadme. Today, tercera edición. Sí. Este miércoles, día 28 de mayo, vale. En la Taberna Asturiana. Muy bien. Es donde nos vamos a reunir con aproximadamente 25 creadores de contenido que son los que nos van a ayudar a promocionar el plato y las marcas que llevemos, marcas y productos que vamos a presentar allí, que os van a prestar por la vida, que en un ratín los nombro a todos. Acaba de llamarme creador de contenido. Ojo, sí, sois creadores de contenido. No, y hay influencer, hay un de nivel, hay un peldañín. Estás cerca de Freddy ya. Sí. Ya soy como Julio, una de estas, Y cada vez más valorados, porque vamos a ver, la juventud no consume tele, Al final las redes sociales, es verdad que empezamos ahí, y España sí que es verdad que siempre vamos un poquitín por detrás, pero yo cada vez lo valoro más. ¿Por qué? Porque es verdad que la tele al final es lo que es, va quedando, y al final la juventud, que yo lo tengo en casa y lo veo, ven series, fútbol o las redes sociales. Entonces, muy de agradecer que se haga un buen contenido. Y Jeffrey Pan, o sea, lo que hay de agradecer es que ahí somos distintas generaciones, ¿no? Entonces también, ves un poco y presta asuntarse con chavales que hay ahora, que están hablando fuerte. Hostia, David, no, que no somos cures, por favor. La fumata de qué color. Oye, nunca invitamos ahí al clero, ¿no? A uno de estos que dicen los periódicos de aquí, que siempre se encuentran algún pariente de su pariente de amigo del Papa. Ya, como la Nueva España. La conexión asturiana, la conexión asturiana. Oye, pues ojo que no nos escuchen las monjas. Como ya el pueblo está en Riondas, ¿oye? Sí, están en esa Riondas, sí. Vale. Ojo, que no quieran hacer unos tortos, ellas o animarse y venir. Sí, igual que viene una despedida de soltera, puede venir... La experiencia más religiosa que tuvimos, quitando la de los berrones, fue con bigote de mujer el año pasado. Yo creo que eso es lo más cerca que tuvimos de alcanzar ahí algunos lo alcanzaron. Pues va a haber sorpresa, En esta edición también va a haber sorpresas muy guapas al principio y al final que van a prestar muchísimo, de verdad. Pero vamos a dejarlo ahí como No vas a avanzar nada, ¿no? No voy a avanzar, pero sí que va a haber risas y bastantes cosines por ahí chulas. Eso y el miércoles, y para cenar. ¿El año pasado fue para cenar también? No. Fue comida, ¿no? Fue comida. Lo que pasa es que yo creo que mejor por el horario nos va a venir para disfrutar más, porque sí que es verdad que cuando ponemos comida, pues la gente siempre tiene que hacer algo por la tarde, y yo creo que ya que nos juntamos... Ya, Noelia, pero no sabes la que te has entamando ahí, Ese miércoles de sesión puede acabar de forma muy ya peligrosa. Lo sé. Bueno, siempre fueron peor los jueves, pero bueno, el miércoles se puede liar también. Yo ya, desde que veo esto del tardeo, la gente chuzando hasta las 6 de la tarde, por ahí gente ya de una edad que dices, ¿tú por dónde vas, José Luis? El tardeo, es que eso, yo odio el tardeo, tío. Claro, porque ahora ya el tardeo está odio las hamburguesas y odio el tardeo. Por favor, ya. Estamos completamente de acuerdo. Yo, los mayores peloteros que tengo siempre con la pandilla, que nos asuntamos 2-3 cenas al año, dicen, podemos hacerlo comida. Son tres al año, coño. Sal de cena y sal una noche. Sal de cena y disfruta. Y un doblete, no pasa nada. Yo quiero un domingo al monte. Pues vete al monte al lado. Claro. Que vas a caminar más fácil. Yo te voy a unos cuantos veces. Despejas. El prove Javi tirando a mí yo. Javi, estoy sudando el whisky de ayer, Ahora lo más guapo. Para recuperar. Claro. Pues así vamos a hacer nosotros el torto. Además aprovechando que los tortos, que es lo bueno también de este plato, que se puede comer
se puede cenar, se puede poner de entrante, puede ser un segundo plato, es lo que me encanta de los tortos. Puede ser dulce. Juanjo acaba de anunciar que no va a haber nunca y jamás un hamburguesa day, lo cual yo hoy agradezco mucho porque tendría que decir que no. No, estamos con la cocina tradicional asturiana. Bien. Sí, intentamos defender... Moderneces les justes. Sí, muy bien y que la gente disfrute, pero yo creo que ya... Ni campeonatos esos, Hay cosas muy pesadas. Además tú, los campeonatos están... acaban de estar en un sitio, ahora están en el otro y seguido. ¿No se dan cuenta que en Asturias la misma población vio y así son y se mueve? Sí, aquí movémonos, sí. Son valencianos, tampoco no deben saber mucho del tema, ¿no? La ruta al bacalao. Exactamente, quedaron ahí. Dijeron, bueno, nada, tiramos, estamos aquí al lado, bueno. Ostras, Taqueras no es un programa faltoso, ¿eh? ¿Viste? Pero bueno, se van a coger los tortos con más gana, porque viene toda esta gente de las hamburguesas y entonces, bueno, pues seguro que nos agradecen un buen plato de tortos. Luego, el día del tortu y el miércoles lo vamos a cenar, disfrutamos, tal. Pero lo guapo es que lo abrís a todo el mundo y puede disfrutarse y las personas pueden ir a comerlo. Hay tortos todo el año. Pero ese día hay un menú especial del tortu. Ahí lo viste. Vale. Ese día no, esa semana. Vale. Cuéntanos qué se puede comer ahí. Está el menú, vamos, me parece calidad-precio, me parece una pasada. Exclusiva, David. Venga. Traca. Del 20 al 30 de mayo. Sí. Vale, o sea que ya te has puesto. Bien, perfecto. Para 2 personas. Ostras, cuidado, 49 euros 2 personas. Las dos. Pierdes perros, bien. Siempre. Bien. Para 2 personas, atentos. Croquetes de adobo, fabada asturiana. La fabada de las tablas de la taberna asturiana, la probé, y es verdad que la probé contigo, y está muy buena, Luego, tabla de tortos que lleva 2 de picadillo, 2 de pisto y 2 de cabrales. Cuidado. Y de postre, helado de arroz con leche, cafés, el arábica ecológico, para encima estás metiendo café ya curioso, bien, y una botella de Finca Constancia, que no sé lo que es, pero será un río, ¿no? Toledo, bueno, bien. 49 pavos, 2 personas. Sí. Está tirado. No incluimos la ambulancia de después, si lo comes todo, eso no está incluido. Hostia, hay una factura considerable, Porque la fabada, además, tú y es de los que pon la perola. Cargamos bien. A repetir de Fabes ahí lo que quieras. A repetir de todo está genial. Sí. Está muy bien. Está bien. Está para animar a la gente. 3 tortos por cabeza. 2. O sea, 2 de picadillo, 2 de pisto, 2 de cabrales. 3 por cabeza. Sí. Con postre, con leche, que tampoco hizo bien. Bien. Puse helado porque, claro, digo, voy a algo fresquino, como dice mi padre. Después de comer ahí 2 de costillas, 3 criollos, era siempre el camarero, cualquier parrilla, mi padre es parrillero. Y dice, no, voy a pedir un helado para bajar todo esto. Joder, paisano. Ya como diciendo, abajo, es que yo mucho, digo, claro que yo mucho, padre. Claro que yo mucho. Y no toma una tónica, ¿no? Un heladín y una siesta como vamos. Como paisano. Y al final te saco como un roble, o sea, va a tener razón. Va a tener razón y se acabó. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 75 recién. Está muy guapo, además. Sí. Cumplió ahora en marzo. O sea que... Encima con la señora jubilada, cuidado, Sí, la verdad que bueno. Y ella está muy guapa. Sí, está bien. ¿Fue el cumpleaños de ella este domingo? Sí. Vale. Así que... Patrocinios. Pues como siempre tenemos colaboradores que son, además de los invitados, son muy importantes. Bueno, los principales patrocinadores y compañeros de equipo de siempre son las tablas del Campillín y la taberna asturiana. Bueno, claro. Oye, porque sin ellos... Claro. Imagínate que ahora haces una opa pastil y esto lo haces en otro sitio. No es lo mismo. No va nadie, es verdad eso. Es verdad, Es que bueno, ya son 9 años, Habrá gente que se venda, pero... No, por suerte tenemos a muchos y se agradece, que nos acompañáis y venís por lo que venís, porque sabéis todo, el cariño, el trato y los alimentos. Y esto estamos aquí de comedia y pasándolo bien, lo anunciamos, está así, pero hay mucho trabajo, muchas semanas, muchas llamadas, el equipo que ponerlo bien, o sea, todo esto lleva un sacrificio para hacer una cosa guapa que vosotros no tendréis por qué hacerlo porque no os estáis haciendo ricos con esto, ni muchísimo menos, ni pedís perres por ir, ni pagáis tampoco porque la gente vaya, al contrario. O sea, una fiesta para pasarlo bien y ya está. Y eso es verdad. Hay que decirlo que quede bien claro. Sí, gracias, de verdad. Claro. Entonces, bueno, lo que decimos, patrocinadores, la taberna asturiana,
y las tablas del Campillín, que además ambos van a tener menú abierto para todo el público. Vale, que es el que acabamos de comentar. Y luego tenemos con nosotros, para el día del evento, tenemos a Miel La Puela, que lleven en el torto desde la primera edición. Grande Julio, Julio sí. No se pierde. Y bien La Puela y los licores de La Puela, que están buenísimos. Sí. Yo aconsejo a todo el mundo los de la Bolesa, de La Puela. De La Puela. Este y Miel La Puela y aquel y La Bolesa. Correcto. El que tiene que ambos están geniales, son asturianos. Sí. Y está muy bien. Pero La Puela no tiene licores. No, no. La Puela igual no tiene licores. No, pero la miel está muy buena. La miel está muy buena porque es cruda sin filtrar y para ser pura y cruda es muy suavina, se toma muy bien, que a mí es lo que me gusta, porque yo tenía el recuerdo, y gracias a ellos volví a consumir miel, porque yo de cría tenía el recuerdo que si no abrías el tarro de aquella miel era horrible. Era fuerte y te obligaban a tomarla. Y esta se toma, esta está riquísima. Y La Puela tiene estos tarros que ya son dosificadores también. Pero no llegue como los famosos de la granja Francisco, que sale ahí por el dosificador, pero sabe. Sabe, pero que se toma muy bien. Es muy suave, está buenísima, la verdad. Luego vamos a tener el Cuco, que nos va a sorprender con su pecadillo. Que me parece, por lo que estamos hablando, picadillo vegano. Picadillo vegano. Pero vamos a probarlo. ¿Vale? Porque te voy a decir una cosa, no solo por lo vegano, sino que cuando ya llegamos a una edad que decimos, uy, qué fuerte el picadillo para cenar, no, pues vamos a probar el pecadillo. Que yo, por lo que me han contado, yo estoy reservándome para este día, para el miércoles, pero por lo que me ha contado, está triunfando. De sabor, de textura y de todo. Estoy mordiendo el labio y va a salir una ungüeña de esto. Un salpullido. Entonces vamos a tener aquí... Hay que probarlo, yo a vosotros. Sí, hay que vosotros, sí. Como el salado del pote, hay que dar el... Siempre... Van a llevarnos más cocines, pero vamos a probar el pecadillo. El embutido está muy rico. El Cuco tiene un criollo, que yo llevo años en la feria comiendo el bocadillo de criollo, que es un espectáculo. Un espectáculo. Va a estar también. Luego tenemos kilómetro cero a Islandia, Ivanín, que no puede faltar, porque si no el miguaje, a ver qué chiste hace, porque... Hay que traerlo a la radio un día, Juanjo. Sí, Iván trabaja muy bien. Tienen que venir a la radio. Sí, tienen que venir. Luego tenemos a Caminastur, qué bien, que nos van a ayudar con la harina de maíz para elaborar los tortos. Nacho Sandoval, ¿no? Lleva algo, Nacho Sandoval, ahí anda, sí, mucho con ellos, sí. Vale. Sí. Y luego tenemos de marketing a Vanessa, que ya estuvo en el pote, y es la responsable de marketing de Caminastur. Y luego, como novedad, que por primera vez yo creo que además en todos los eventos, creo que puedo decir, si no me equivoco, tenemos una marca que no es gastro, y me súper encanta, Cuchillo de Palo. Además, Cuchillo de Palo. Carla, que es majísima, es una marca de camisetas que, como ellos dicen, me encanta su filosofía, porque son unas camisetas que celebren lo mejor de la vida. Ah, qué guapo. Entonces es muy guapo. Vale. Entonces nos van a sorprender ahí con un detallín, que no voy a contar lo que es, pero bueno. Hacen, ahora que hablamos de la IA, pues no, todavía vamos a defender esta gente que hace maravillas de diseño. Qué bien. Eso es. Exacto. Y que no es lo mismo. Del barrio, que yo no voy a poder hablar. Exacto. Eso. Y aparte que ya no llego como antes, que tenéis que ir allí, y que ahora incluso puedes pedirles por internet y hasta te les lleven a casa. O sea, exacto, va todo más rápido, es cómodo. Eso. Ellos son majísimos. Modernizáronse todo el mundo mucho. Hay que consumir el barrio siempre. Y me encanta tener esta gente de Cuchillo de Palo porque, bueno, nos encaja, aunque no sea gastro, y me gusta, pues también dar a conocer marcas asturianas que no son gastro y que están ahí, que lo hacen muy bien. Muy sobre bien. Todo que es gente joven que está intentando salir para arriba, con lo que hablamos, con la competencia de la IA, que yo soy la primera que la estoy usando, pero por Dios defiendo que no se acabe lo humano nunca, por favor. Eso oye. Sí. Bueno, bien, hay un... Va a estar bien, y luego, como yo ya casi soy de la casa, sé que va a haber sorpresas. No sé les qué va a haber, pero alguna sorpresuca va a caer por ahí. Siempre hay algo. Qué guapas. Siempre tenéis algo ahí bajo manga que presta por la vida. Esta vez yo creo que, bueno, siempre decimos lo mismo porque todas son guapas, pero... ¿Va a haber monólogo familiar?
Bueno, no lo sé. ¿Estás animando el guaje? Sí, el guaje anima solo. Superfed anima solo. No lo cuenta Instagram, que vais arriba. Y allí el nuevo presentador de los Days. Hay futuro. Hay futuro ahí. Vale. No sé, pero dice que tiene un chiste para Islandia mejor que el anterior, para superar el del helado de cerrado los lunes, no sé yo cómo. Ojo. O sea que ojo, ya avisamos a Iván por WhatsApp y dice Iván, no, pues... Hay que llevar una batería apagada, lo de titich, cada chiste, Está pensando ya en la ropa para ponerse y todo, no sé, veole animado, bastante animado. Presta. Vale, bueno, el día 28 y luego el menú entre el 20 y el 30. Sí. Ahí está. Vale, perfecto. En la taberna asturiana en Xixón y las tablas de Capellín en Oviedo. Vale. Sí. Acabas de salir además de traer, ¿cómo fue esa historia del mejor café del mundo, tío? O sea, tú a lo grande siempre, Claro, yo me meto en el lío siempre, David. A lo grande. Ya, pues nada, estuve en marzo en Perú y ya mi segundo viaje. Por lo que fuera. Y bueno, pues era mi segundo viaje y un poco de ir a ver lo típico, que ya lo había visto, pues dije, oye, el tema del café y del chocolate me interesa mogollón, y había estado algo, pero no me había metido ahí en la selva, ¿no? Y fuimos para la selva, que el viaje era para un capítulo de las carreteras, la gente conduciendo, la línea continua, no. Además, Juanjo, tú y yo somos blanquinos, de bollos claros, quiero decirte, ahí relucimos. Me picaron expreses y todo, claro. Me picó todo lo que te puede picar, me picó. O sea, estoy aquí. Bueno, pero nada, básicamente eso, y sí que le había dicho que quería mirar esta historia y buscamos un sitio que lo vendiese, que lo produjese, ¿no? Para ir al origen, verlo allí, estar por allí. Y luego pues hablé con la dueña y traje unos cuantos paquetes de 100 gramos, pues lo venden en 100 gramos en 100 gramos. Y dije, estando aquí, en principio lo había planteado para tomar con 4 colegas, etcétera. Pero luego dije, mira, ¿por qué no ponemos esto un poco para la siguiente? Cuando lo acabe, quito el menú y ya está. Y porque lo tenemos limitado un poquitín, a un número de menús, en cuanto tal, no cogemos más porque no tengo más café. Entonces, el café este es muy especial porque es una arábica, ya de ciertas condiciones tiene que estar verde, no vale cualquier café, tiene que comer el fruto, además, no vale el grano que nosotros vemos, es el fruto, o sea, el grano dentro, ¿no?, del fruto verde, y tiene que comerlo ese animal. El animal está en libertad, porque es verdad que hay cafés similares en Asia, pero hay mucha polémica porque los tienen enjaulados, les están ahí cebando. Claro, no. Ya. Este está en libertad, yo lo vi, están por ahí, vienen y tal. Sí que tienen una zona grande y luego hay que buscar donde caguen. Claro. Y recogerlo, eso no te ha pagado, Limpiarlo, sí. Limpiarlo, tal, tostarlo con mucho cuidado para no alterarle mucho los sabores. Es un tueste natural además, y hay muy poco, hay como 400 kilos al año. Claro. Como mucho, entonces claro, es muy caro y muy difícil de conseguir. De hecho, pues yo no tenía todo lo que yo quería comprar, no lo tenía, porque se van dando o van haciendo. Es la época ahora, además, estos 3 meses, un poco antes de que el café sale ahora en junio, en esa parte del mundo, junio, mayo, junio, julio. Entonces ahora en febrero, marzo, abril ya pelado, porque ya el fruto ya está más blandito, entonces no. Tiene que estar durito el fruto para que el animal pues no lo digiere, pero le da unos ácidos de su estómago, etcétera, que hacen que ese café sea especial. Y nada, dije, pruébalo con unos amigos, os gustó, y os dije, hacemos esto, está chiflado, pa'lante. No hay cosa peor que me digas que está chiflado, así, pues vamos a ponerlo. Y para adelante, y bueno, decidí poner un menú asequible, 55 pavos, 2 personas, con taza de café. Porque la taza vale $79 en Perú. ¡Ostras! La taza $79. En Estados Unidos puede valer unos 150, $180. Una taza. Y tú aquí encima, 52, 2 personas, 55. 2 tazas de café. Y comida. Y bebida. Y comida bien, bien de comida. Claro, sí. También metimos un plato muy raro, que solo se hace en una parte de esa selva, ya más hacia Brasil, que es el arroz con café. Ajá. Una cosa súper original, que es integrar dentro del caldo del arroz café. Vale. Que también está en y esto dices que en Xuno va a estar en la taberna asturiana. Sí, en junio lo vamos a llevar a Gijón. Voy a intentar traer algo más de café, ¿vale?, para poder
manejarlo bien, que creo que sí, que puedo traer algo más, y en junio lo vamos a poner en Gijón, en la taberna asturiana. Qué bueno. Bueno, chavales, ya lo sabéis, seguidillos en redes sociales porque no paren quietos, son increíbles. El día 28, el día del Tortu, tenéis el menú del Tortu, y un poco más adelante vais a tener un menú del café con el café más caro del mundo en la taberna asturiana en Xixón. Noé, Juanjo, un abrazo fuerte, muchas gracias. Abrazos, gracias, de verdad.